Hola, bienvenidos a Dalicias Recetas. Hoy vamos a preparar unas deliciosas y esponjosas magdalenas de chocolate. Los ingredientes que necesitamos son 2 huevos talla L, 130 gramos de azúcar, 80 gramos de aceite de oliva suave, 120 gramos de leche, 120 gramos de harina común, 50 gramos de cacao puro en polvo, 8 gramos de levadura química y pepitas de chocolate. Esto es opcional. Es muy importante pesar todos los ingredientes y respetar las cantidades en gramos. En primer lugar, ponemos los huevos en un bol grande y batimos para espumarlos un poco. Después añadimos el azúcar en forma de lluvia para que se disuelvan los huevos y sea más fácil que monten. Continuamos batiendo durante varios minutos los huevos junto con el azúcar hasta conseguir una masa esponjosa de color claro y llegar al punto cinta. Sabemos que hemos llegado a este punto cuando al levantar las varillas la masa cae de manera continua en forma de cinta sin deformarse. A continuación agregamos el aceite y batimos un par de minutos para incorporarlo en la masa. Luego añadimos la leche y batimos solo un poco, solo hasta que se integre. Después, sobre un colador de malla fina vamos a volcar la harina, el cacao y la levadura. Lo removemos para que se mezcle todo y tamizamos para airearlo bien y que no se formen grumos. Ahora, con movimientos suaves y envolventes, lo incorporamos a la masa hasta conseguir una mezcla homogénea, pero con cuidado de no sobrebatir, para no perder el aire y la estructura que le hemos dado anteriormente. A continuación la tapamos con un papel film y la llevamos a la nevera durante un par de horas. Hay que refrigerar la masa para que haya un choque térmico con el calor del horno y así las magdalenas suban más. Cuando saquemos la masa de la nevera, la removemos un poco y si os gusta le podéis añadir unas cuantas pepitas de chocolate. Encendemos el horno a 200 grados centígrados y mientras rellenamos las cápsulas con la masa hasta 3/4 partes de su capacidad. Para que te queden con un gran copete y muy esponjosas, te aconsejo que utilices una bandeja para magdalenas, porque reparte muy bien el calor alrededor de cada una y conseguimos que queden más uniformes. Si te apetece, puedes agregarle un puñadito de pepitas de chocolate por encima y las llevaremos al horno precalentado a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo durante 15 minutos. Al sacarlas del horno las dejamos reposar durante unos 5 minutos antes de desmoldarlas, porque si lo intentamos recién sacadas podrían romperse al estar tan calientes. Luego las ponemos sobre una rejilla y las dejamos enfriar completamente. El resultado son unas magdalenas de cacao deliciosas con un gran copete muy esponjosas. Se puede ver en el interior cómo las pepitas de chocolate al fundirse y luego enfriarse han dejado unas riquísimas vetas de chocolate. Espero que te haya gustado la receta. Si es así, te animo a darle a me gusta y a que te suscribas a mi canal si aún no lo has hecho, para no perderte ninguna de mis nuevas recetas. Muchas gracias por estar ahí. Hasta pronto.